Hola, muy buenos días. Hoy es martes 8 de agosto. Continuamos con el Evangelio de San Mateo. Ayer escuchábamos que Jesús multiplicaba los panes. Hoy nos comenta que Jesús después de la multiplicación, hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él se fue a orar a la montaña. Mientras iban ya lejos de la costa, las olas sacudían la barca, porque el viento era contrario. Y en la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: ¿acaso es un fantasma? Y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo: tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces Pedro le dijo: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó, y los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Hoy quisiera invitarlos a tratar de entender esta narración no solamente como un hecho histórico, que lo fue, sino la imagen que nos transmite. El mar para el judío era origen o el signo del mal. Era esa fuerza que ellos no podían controlar, cuyas tormentas habían acabado con tantas vidas. En el mismo Apocalipsis se habla que del mar sale la bestia que quiere acabar con el cordero. Es decir, caminar sobre el mar es más que un hecho físico, extraordinariamente físico. Caminar sobre el mar mostraba a Jesús caminando sobre el mal, sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la bestia misma que no podía nadie entender ni controlar y que acababa con el hombre. Vemos así que Jesús se muestra como si fuera el resucitado, el que había pasado por encima de la muerte y del pecado. Y si recordamos las narraciones de la resurrección, encontramos la misma expresión sobre Jesús. Es un fantasma, como escuchamos el día de hoy. Pareciera que esta imagen quiere ser un preludio de la resurrección. Jesús caminando sobre el mal, venciéndolo, y después la segunda parte del Evangelio, y animando a su iglesia, animando a Pedro y a sus discípulos a no tener miedo, porque Él es, dice, porque soy yo quien ha vencido el mal y la muerte. Jesús así también nos invita a nosotros y nos dice: ¿en verdad crees? ¿Se acuerdan como le decía Marta? ¿En verdad crees que yo soy la resurrección? ¿En verdad crees que yo he vencido al mundo? Pues entonces cree en mí, abrázate de mí, y yo te ayudaré a pasar este mundo de tinieblas que muchas veces trae tanto dolor, tristeza y confusión a nuestro corazón. Es Jesús. Y bueno, al escuchar a Pedro, podríamos pensar en nosotros mismos. Pedro que le dice: Señor, si tú has vencido el mal, si eres tú, ayúdame a vencerlo a mí también. La osadía de Pedro es mucha. Sin embargo, se basa no en la fuerza de Pedro, de sí mismo, sino de Jesús. Es decir, Pedro no le dice: haz que yo pueda caminar, no, sino ayúdame tú a caminar sobre el mal, sobre el agua. Pedro, escuchando a Jesús y mirando a Jesús, logra esta travesía, pero en cuanto se da cuenta de lo que estaba haciendo y mira hacia abajo, entonces entra en pánico y se empieza a hundir. Hoy quisiera invitarlos a reflexionar sobre esto. Cada uno de nosotros enfrentamos dificultades, retos, confusiones, incertidumbres, que serían nuestro mar. ¿A quién volteamos a ver para poder llegar a la orilla? ¿De quién nos abrazamos para poder salir adelante
de la situación difícil que estamos pasando. Hoy Jesús, como a Pedro, nos invita a ir detrás de Él, a ir abrazados de Él, a ir con nuestros ojos puestos en Él. Es Jesús quien ha vencido el mal, el pecado y la muerte. Y solo abrazados de Él tendremos la esperanza de hacerlo nosotros también. Que el Señor nos proteja y nos bendiga y nos conceda en este día poner nuestra mirada en Cristo para caminar con esperanza durante nuestro día. Que tengan muy buen martes. Soy Monseñor Héctor Pérez.